Hola, soy Cristina Buitrago Bedoya, hago parte del equipo de asesoría y asistencia técnica del programa Antioquia Joven de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las políticas públicas de juventud. Las políticas públicas de juventud son una construcción, son un proceso, constituyen una herramienta que brinda lineamientos para la atención de la población joven en un territorio. Por tanto, la política pública de juventud no es un documento. Por el contrario, es una construcción. Como no es un documento, sino un proceso, en el proceso de actualización o formulación de la política pública es necesario tener varios elementos en cuenta. Ahí es donde entra a hacer parte un marco referencial. El marco referencial entonces tiene tres componentes. El marco normativo, es decir, las leyes, políticas públicas, documentos de ley, planes de gobierno que tienen que ver con la población joven. También tenemos un marco contextual. El marco contextual nos remite al territorio y sus características. La política pública es formulada para un territorio específico y ese territorio tiene unas características y una población, y los jóvenes y las jóvenes de cada territorio varía. Por eso es necesario también tener en cuenta el marco contextual. Y finalmente tenemos el marco conceptual. Es decir, cuál es la mirada, cuáles son las miradas que se va a tener sobre los jóvenes o hacia los jóvenes en el territorio donde se está construyendo o actualizando la política pública de juventud. Vamos a iniciar entonces con el marco normativo. En Colombia tenemos una ley de juventud que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la ley 1622 del 2013. Esta ley es la que orienta todo el tema de juventud en Colombia. Tenemos que tenerla en cuenta porque además tiene unos lineamientos muy específicos frente a la formulación o actualización de las políticas públicas de juventud. Además, hay que tener en cuenta los lineamientos o normatividades que hay para cada territorio. Para los municipios de Antioquia, por ejemplo, deben tener en cuenta también la Ordenanza 60 del 2013, que es nuestra política pública departamental de juventud. Pero en los municipios también hay acuerdos o planes o programas que están diseñados para la población joven. También, entonces, hay que consultar en el Consejo Municipal cuáles son los acuerdos que tienen que ver con dicha población. Pongamos un ejemplo. La ley 1620 del 2013 es la ley de convivencia escolar. Esta ley tiene un gran componente hacia la juventud cuando propone la creación de unos comités de convivencia escolar. Entonces, esa es una de las leyes que debe ser tenida en cuenta cuando estamos construyendo o actualizando una política pública de juventud. Asimismo, la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, puesto que esta ley cubre una población de 14 a 18 años que también es considerada joven. Vamos entonces a continuar con el marco contextual. ¿Para qué contexto es creada la política pública de juventud? Ahí es necesario tener en cuenta entonces dos elementos. Primero, el contexto, el territorio. ¿Cómo es esa localidad, ese municipio en el que se está formulando o construyendo la política pública de juventud? ¿Eso qué implica? Que hay que tener un mapeo general de cuáles son sus características económicas, políticas, sociales. Pero además hay otro componente que es mucho más amplio y es para qué población se está formulando o actualizando la política pública de juventud. Eso es lo que hemos venido denominando caracterización de la población joven. Y esa caracterización tiene entonces tres aspectos. El primero es una información estadística, son datos, los proporcionan las instituciones. Por ejemplo, el CIMAT me da cuenta de los datos de educación, cuántos jóvenes hay matriculados, cuántas jóvenes están en deserción escolar. Asimismo, cada una de las dependencias tiene sistemas de información. En el hospital podemos encontrar datos acerca de cuáles son las razones por las que consultan los y las jóvenes. Entonces, ese primer componente son los datos numéricos, estadísticos que podemos recoger en las diferentes dependencias. ¿Cuántos jóvenes participan? Habría que mirar en cultura cuántos están inscritos, en deportes, en los procesos de la coordinación de juventud y en las diferentes dependencias que promueven la participación en el municipio. El segundo componente es una información que proviene desde los y las jóvenes. Esta es muy importante. Se puede obtener de diferentes maneras. Se puede diseñar una encuesta, se puede hacer un diagnóstico rápido participativo de ERP, se puede
puede hacer un grupo focal, se pueden hacer unos talleres. Lo importante es que la población joven participe construyendo esta política también, identificando qué necesitan los jóvenes, cuáles son sus necesidades, qué quieren, cuáles son sus expectativas. Estos aspectos son fundamentales en la caracterización, pues después nos orientarán hacia la formulación de las líneas de acción de la política pública de juventud. Entonces, esta es una de las partes que nos lleva más tiempo y es más compleja durante la elaboración o actualización de la política pública de juventud. Es a la que hay que prestarle un poco más de atención. ¿Por qué? Porque recoger la información con la población nos requiere unos recursos y unos tiempos. Esa información después debe ser tabulada, analizada, sistematizada para que nos arroje unos datos importantes en el momento de la construcción de las líneas de acción y de las líneas transversales de la política pública de juventud. Y el tercer componente es entonces la oferta que hay para los jóvenes en el territorio. ¿Cuáles son las dependencias que están ofreciendo programas y procesos para jóvenes y cuáles son esos programas y procesos? En esta parte de la caracterización, quienes tienen política pública en este momento y están actualizándola, deberían aprovechar esas encuestas, talleres, DRPs o la estrategia que elijan para además analizar las líneas que ya estaban en la política anterior y qué propuestas hacen frente a su reformulación. Vamos ahora a mirar entonces el marco conceptual. El marco conceptual nos implica qué mirada tenemos hacia los y hacia las jóvenes de ese territorio. Ahí entonces hay también tres aspectos. El primero son los conceptos. ¿Cómo vamos a entender en nuestra política pública de juventud lo que es joven, lo que es juventud? O si por el contrario vamos a apelar por el término juventudes, haciendo alusión a la diferencia que hay entre todos y todas las jóvenes. ¿Qué vamos a entender también por política pública de juventud? Y otros conceptos que sean importantes para el municipio. En el caso de Antioquia adoptamos el concepto de agente local de juventud porque es un concepto que tiene una trayectoria de 10 años. En cada municipio, a su vez, hay otros conceptos importantes: procesos de jóvenes, red de jóvenes, plataforma juvenil, comité técnico municipal. Hay diferentes conceptos que deben ser tenidos en cuenta. El segundo serían los principios. Nuestra ley de juventud, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, nos propone en el artículo 14 unos principios para la formulación de la política pública. Estos hay que tenerlos en cuenta. Finalmente, en el marco conceptual tenemos los enfoques. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil nos invita a que consideremos 4. El primero de ellos es el enfoque de derechos, concebir a los jóvenes como sujetos de derechos y por supuesto de responsabilidades. El segundo es el enfoque de desarrollo humano. Es el enfoque que nos orienta hacia identificar a los jóvenes como sujetos con capacidades o talentos. El tercero es el de seguridad humana. Es el enfoque que nos lleva a concebir qué se necesita para la satisfacción de las necesidades básicas de los y las jóvenes. Y por último tenemos el enfoque diferencial, que es el que nos remite a la inclusión y a la diversidad. Los jóvenes y las jóvenes son diversos en cualquier territorio. Esto tendría que considerarlo una política pública. Estos tres marcos, el normativo, el contextual y el conceptual, hacen parte entonces del marco referencial, es decir, todo lo que vamos a tener como referencia para la construcción o actualización de nuestras políticas públicas de juventud. Si estamos en este momento en proceso de construcción o de actualización, son entonces aspectos que hay que tener en cuenta para que de ahí se deriven lo que son las líneas de acción y las líneas transversales que orientarán todas las acciones y programas hacia la población joven del territorio. Antioquia es la más educada,